capítulo 5, versículos 8 al 12. Vamos a estar leyendo nuevamente. Y esta mañana, si es la voluntad del Señor, podremos concluir esta sección de las bienaventuranzas. Digo que si es la voluntad del Señor, ya que esta última es bastante extensa, hay mucho material que poder compartir con ustedes, y lo que no terminemos hoy lo terminaremos el próximo domingo si el Señor no ha venido. ¿Lo hemos encontrado? Ok, las Sagradas Escrituras dicen de la forma siguiente: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Acompáñenme a orar un momento. Oh Dios, desde el comienzo del tiempo tú diseñaste este plan. Aún desde antes de formar al hombre, aún desde que hubiera aliento de vida en él, tú, Señor, diseñaste este plan de salvación, de traer a las almas hacia ti, de traer esos corazones humillados ante tu presencia. Esta mañana, oh Dios, habiendo alabado tu nombre, también queremos suplicarte que nos hables, que nos bendigas, que esta mañana nos edifiques, que tú nos consueles, que tú nos exhortes, que confrontes nuestro pecado, Señor, y nos vuelvas a ti. Vuelve a tu pueblo hacia ti, Señor. Vuélvenos a ti, oh Dios, y que la verdad del Evangelio sea prominente en esta iglesia. Que las Sagradas Escrituras tengan la autoridad máxima sobre nosotros en los asuntos de la iglesia, en nuestros asuntos personales, familiares, laborales, en todos los aspectos de nuestra vida. Tu palabra sea, oh Dios, la que tenga la preponderancia de vida, y nosotros demos, oh Padre, el lugar que tu palabra se merece. Gracias por inspirarla, gracias por escribirla a través de esos hombres que tú usaste en el pasado, Señor, y por preservarla hasta el día de hoy. Gracias por tu palabra, oh Dios. Háblanos, por favor. Tu pueblo está aquí reunido para escuchar tu voz. Aliméntalos, por favor. No han venido solamente a escuchar un hombre. No han venido, Señor, a buscar a un hombre. Han venido a escucharte a ti, Señor, y a buscar tu rostro. Por favor, háblales, confróntanos. Padre, danos un corazón arrepentido, humillado delante de ti, que podamos confesar nuestros pecados y venir a ti en arrepentimiento y fe. Señor, obra la salvación esta mañana en aquellos que no te conocen. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. ¿Pueden tomar sus lugares? Gracias. Ya llevamos algunas semanas en esta sección de las bienaventuranzas. Comenzamos la serie hace algunos meses y hemos avanzado hasta el hasta el versículo número 9. La semana anterior estuvimos avanzando hasta allí, y este es el discurso dado por nuestro Señor Jesucristo cuando iniciaba su ministerio, y él empezó a hablar que son bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos reciben, o de ellos es el reino de los cielos. Dice Jesús más: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Esas bienaventuranzas hemos estado viéndolas despacio, hemos tratado de ir lo más lento que podamos para poder nosotros entender y comprender la esencia de este sermón, del inicio de este sermón, y cómo el Señor Jesucristo trató con las personas que estaban ahí, e inmediatamente con sus discípulos, a los cuales Él llamó para ser suyos. Él les estableció este parámetro, y este es el proceso de salvación que toda persona que viene a Cristo
pasa. Este es el proceso donde nosotros venimos y nos damos cuenta de nuestro pecado. Más bien el Espíritu Santo nos convence de pecado, nos arrepentimos de nuestro pecado, lloramos por nuestro pecado. Luego surge esta nueva naturaleza en nosotros donde nos volvemos mansos, nos volvemos humildes, y luego viene esa hambre y esa necesidad fuerte por obedecer la palabra de Dios, y al ver la injusticia del mundo nos dolemos y queremos nosotros hacer la diferencia, y nos volvemos a sí mismos misericordiosos y nos volvemos esa gente que trata de ayudar a los necesitados y buscar la forma de hacer más de alguna forma plácida la vida de otros, poniéndonos nosotros poniendo a ellos más bien antes que a nosotros. Esa es una bendición para nosotros, y así mismo venimos a ser santos, una santificación que progresa a medida que nosotros avanzamos en el camino del Señor. Nosotros vamos santificándonos cada día, y esto es algo que es propio de nosotros. Es nuestra responsabilidad santificarnos, porque a santidad nos ha llamado el Señor y no a inmundicia. Eso lo dejan muy en claro las Sagradas Escrituras, y eso es lo que el Señor Jesucristo prescribe aquí en estas bienaventuranzas. Es un proceso de salvación y de transformación a tal punto y grado que nosotros llegamos a conformarnos a la imagen de Jesucristo nuestro Señor, y por eso luego nosotros de tener esa santidad, vemos nosotros que aflora en nosotros la paz. Primero, tenemos una paz con Dios y deseamos tener la paz con todos los hombres. Y ese es el objetivo de la palabra del Señor, de que nosotros tengamos la paz con todos los hombres y procurar la paz con todos. Pero en primer lugar, la paz con Dios. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5:1 que somos justificados pues por la fe, y por eso tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que ya no estamos bajo condenación, sino que ahora somos salvos por la gracia del Señor. Hermanos, este sermón está dirigido a la iglesia, a los hombres y mujeres que han venido a Cristo, pero la primer bienaventuranza está dirigido a todas las personas, creyentes o no creyentes, por así decirlo, porque es el proceso en el cual el Señor salva a una persona, donde le hace ver su pecado y la necesidad de buscar a Cristo como único mediador entre Dios y los hombres para poder acercarse y reconciliarse con Dios el Padre. Y ahora llegamos a esta bienaventuranza donde vamos a estar hablando esta mañana, y si el Señor y el tiempo nos permiten concluirla, pues bien, pero si no, vamos a dejar una parte para la próxima semana si el Señor quiere. Pero vamos a estar hablando acerca de persecución, y sé que de entrada nosotros decimos, ¿cómo es que ser perseguido se vuelve felicidad? ¿Cómo es que siendo perseguidos nosotros podemos estar felices? Creo que esto puede sonar un poco raro, como siempre lo he dicho, y absurdo para algunas personas. La percepción humana trata de ver o hacer ver lo que es la felicidad. Yo sé que muchos de nosotros escuchamos mensajes de personas en las redes sociales acerca de que Dios quiere que seamos felices, y sí, eso tiene una gran verdad. Ahora, la manera en que lo describen es completamente contraria a lo que la palabra del Señor describe, y es que la persecución es parte de nuestra vida cristiana. De antemano, hermanos, yo sé que nosotros ahora aquí en este país no percibimos esto como algo que nosotros podamos llegar a comprender, porque no estamos sufriendo la persecución como la sufrieron nuestros hermanos antiguamente. Sobre todo desde sus inicios, la iglesia ha sostenido persecución. La iglesia ha sido, queridos hermanos, perseguida a lo largo de los años. A lo largo de los siglos la iglesia fue perseguida. El texto que leímos para iniciar el sermón de esta mañana, el culto de esta mañana, fue un texto donde vemos a un hombre que luego estuvo dispuesto a dar su vida, que fue perseguido, azotado, golpeado, náufrago, en fin, muchas otras cosas. Él estuvo padeciendo por causa del evangelio y por causa de Cristo, por causa de la misión del Señor. Pero ese hombre no era ese tipo de hombre que nosotros vemos en el libro de los Hechos desde el capítulo 9 en adelante, sino que vemos el contexto, cómo este hombre era un perseguidor, un hombre que asolaba la iglesia, que trataba de llevar a los creyentes a la muerte, a la cárcel, a negar su fe, incluso a blasfemar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y ese era el propósito de este hombre, y amenazaba a la gente
con matarlos debido a que ellos seguían a Jesucristo y confesaban a Cristo como el Mesías y el mediador de un nuevo pacto. Y esto desde sus inicios. La iglesia lo ha enfrentado, la persecución, la angustia, el tener que esconderse para poder celebrar un culto. Queridos hermanos, para ellos esto era de esa forma. Nosotros ahora tenemos puerta abierta, usamos las redes sociales, podemos ir y pararnos en un parque, predicar, podemos ir a cualquier lugar y hablar de Jesucristo, identificarnos en nuestras empresas como cristianos. Y créanme, estos hermanos no tenían tal libertad, no tenían tal oportunidad de poder decir soy cristiano, sigo a Cristo, amo a Cristo, porque eso significaba la muerte para ellos. Ser arrastrado a las cárceles ante los concilios y ser sentenciados con un juicio injusto e incorrecto y meramente amañado, simplemente por el hecho de servir a Jesucristo, de seguir a Jesucristo. No, mis hermanos, nosotros no estamos sufriendo. Usted no está sufriendo. Su enfermedad no es sufrimiento. Su tribulación en lo que sea que estemos pasando no es sufrimiento. A lo que estos hermanos tuvieron que enfrentar por su fe. Sé que ahora nosotros no queremos sufrir. Sé que ahora nosotros, cuando vemos las dificultades en nuestra vida, venimos y preguntamos, ¿por qué yo, Señor? Y si nosotros somos cuidadosos y leemos el libro de los Hechos, vamos a ver que en el libro de los Hechos se nos describe todo lo que los creyentes sufrieron. Y si usted va un poco más allá y estudia los anales de la historia cristiana, usted se va a dar cuenta de todo el sufrimiento que pasaron nuestros hermanos al iniciar la iglesia, los siglos 1, 2, 3, incluso el cuarto, hermanos en otros países que están sufriendo ahora mismo, hermanos que están ahora dando su vida en países como Nigeria, Corea del Norte, China y otros lugares donde es difícil predicar a Jesucristo. No, mis hermanos, nosotros no estamos sufriendo nada. Lo que nosotros ahora estamos sufriendo no se compara, ni siquiera puede llegar a lo más cerca a lo que también nuestro bendito Señor Jesucristo padeció por nosotros. Ese sufrimiento es incomparable. Ningún ser humano puede sufrirlo. Usted no lo puede sufrir. Él fue perseguido incontables veces, estuvo amenazado, incluso lo querían apedrear por las señales que él hacía, blasfemaban el nombre de Cristo, lo persiguieron e hicieron todo lo que quisieron con él. Y aparte de eso sufrió toda la ira de Dios sobre sí. No, hermanos, en verdad no se compara con lo que Jesucristo sufrió en la cruz por nosotros. Y esto es algo muy interesante, es que no solo se nos ha dado el predicar a Cristo, sino también sufrir por la causa del evangelio de Jesucristo. La hostilidad e intolerancia, hermanos, daba paso a la persecución. El mundo no tolera la verdad. Nadie le gusta la verdad, incluso ni a nosotros, que somos creyentes y que decimos amar la verdad. El mundo no tolera la verdad y por causa de la verdad somos perseguidos. Y esta hostilidad e intolerancia daba paso a la persecución. Ustedes saben, mis hermanos, cómo el imperio romano, con Nerón iniciando a la cabeza, Diocleciano y todos los otros que establecieron formas tan indescriptibles de tortura para los creyentes, con el único fin y propósito de llevarlos a negar su fe y de dañarlos y de destruir la iglesia. Pero saben, la iglesia no se detuvo, la iglesia no cesó de seguir predicando, la iglesia no cesó de crecer. Incluso en los países donde es difícil predicar, hay hermanos que están dispuestos a darlo todo por el servicio a Cristo y el servicio a los demás, de llevar el evangelio a esas personas. El imperio romano fue uno de los que más daño hizo a la iglesia. Satanás usó ese imperio para tratar de aplastar a la iglesia, pero tal como lo dijo Cristo, ni aun las puertas del infierno prevalecerán contra ella. Ni aun las puertas del infierno, aunque Satanás con todo su arsenal del infierno venga contra la iglesia, no la detendrá. Y no se detendrá porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo, mis queridos hermanos. Nosotros hoy día tal vez no suframos los mismos martirios de nuestros antepasados, de nuestros hermanos que en los coliseos eran devorados por fieras, corneados por toros muy enojados, comidos por leones, leopardos y todo tipo de fiera, o torturados hasta negar su fe, mas ellos no lo hacían, queridos hermanos, porque sabían perfectamente en quién habían creído y puesto su fe, que aquel que prometió iba a ser fiel en guardarlos hasta el final. Hoy nosotros no sufrimos estos mismos martirios.
de ser quemados, ahorcados, mutilados, arrojados a las fieras, o que se nos prohíba predicar, y que si lo llegamos a hacer y predicamos a Cristo es bajo nuestra propia responsabilidad. Y muchos cristianos aún hoy son perseguidos por su fe en Cristo. Nosotros sufrimos de otra manera. Claro que no somos perseguidos igual que ellos, pero siempre hay un grado de persecución. Todo el tiempo ha habido un grado de persecución y hoy seguimos teniendo un grado de persecución. Aún, mis queridos hermanos, en este continente americano, nosotros tenemos un grado de persecución. Un grado de persecución. Escuchaba un sermón del pastor John MacArthur que él decía que por predicar la verdad, por predicar a Cristo, fue llevado preso en un país donde hay libertad de culto, pero las autoridades civiles lo llevaron preso por predicar la verdad. Y si eso, hermanos, nos va a acontecer a nosotros, que nos acontezca, pero no vamos a dejar, no vamos a cesar de seguir predicando la verdad de que solo en Cristo hay salvación y vida eterna, y denunciar el pecado y denunciar lo equivocado, lo que no es a favor de las Escrituras, sino en contra de ellas. Y eso no vamos a parar de hacerlos. Hermanos, nosotros sufrimos hoy día de distinta manera, pero estamos padeciendo por la causa de Cristo. Y si usted no está padeciendo por la causa de Cristo, es porque usted no está dando testimonio de Cristo. Y es que hay muchos creyentes que entre las multitudes suelen hacerse como ellos y practicar lo que ellos practican y aún negar la fe en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque quieren encajar, porque quieren que no los lastimen, porque tienen miedo al sufrimiento, al rechazo, a la persecución, al que se le haga el feo. Aún en nuestra familia, nosotros, bueno, voy a hacer esto porque si no, mi familiar va a decir que soy aquí, que soy allá. Mis hermanos, la verdad no está en tela de juicio, la verdad no es una decisión, no es una opción, es una decisión que tenemos que tomar muy fervientemente. Jesucristo dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros, dijo el Señor Jesucristo. Hermanos, si el mundo lo aborrece a usted, es porque usted está dando testimonio de Cristo. Si el mundo lo persigue, es porque usted está reflejando a Cristo. Si el mundo no lo está persiguiendo a usted y se siente cómodo con su presencia, es porque usted no está dando testimonio de Cristo. Pero si el incrédulo se siente incómodo con su presencia, es porque usted está reflejando a Cristo. Nadie se siente cómodo al estar en la presencia de Cristo y en la palabra del Señor. Los discípulos lo entendieron perfectamente y ellos vivieron de esa manera, mostrando a Cristo, y por mostrar a Cristo fueron perseguidos hasta dar su vida por el evangelio. Cuanto más nos parezcamos a Cristo, hermanos, el mundo nos odiará. Siempre que hablemos la verdad, advirtamos del error y rechacemos las ideologías contrarias al evangelio, seremos perseguidos, porque si fuéramos del mundo, dice las Sagradas Escrituras, el mundo amaría lo suyo, pero porque no somos del mundo, antes yo les elegí, dijo el Señor Jesucristo, del mundo, por eso el mundo os aborrece, por eso el mundo nos odia, por eso el mundo nos persigue, por eso el mundo nos señala, por eso el mundo no nos tolera, porque sabe que nosotros denunciamos el pecado y que le hacemos ver el error. Y esta mañana, hermanos, vamos a estar hablando de este tipo de persecución que nosotros enfrentamos por la causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de su palabra, por causa de ser sal y luz en esta tierra, la diferencia en este mundo. Por esa causa nosotros seremos perseguidos. Ahora, centrándonos en la bienaventuranza, si ustedes son tan amables y ven el capítulo 5, versículo 10, ¿qué es lo que dice la primera línea? Dice: bienaventurados los que padecen persecución. Detengámonos allí. Bienaventurados los que padecen persecución. Ya nosotros hemos visto qué significa esa palabra bienaventurados, dichosos, felices. Y es que Dios quiere que seamos felices. Pero sé que esta felicidad que el Señor Jesucristo describe aquí es contraria a la humanidad nuestra y es contraria a nuestra mente. Nuestra mente se resiste a poder concebirlo, que esto sea algo que traiga felicidad a nosotros. La tribulación puede traer felicidad, puede traer gozo, pero Jesús dice: dichosos los que son perseguidos. Jesucristo dirige esta bienaventuranza que sin duda para los primeros discípulos
para ellos sonó extraño y sin lugar a dudas para la gente que estaba rodeando al Señor Jesucristo, eso sonó extraño. ¿Cómo es posible que por ser perseguido yo me voy a sentir feliz? Que me lleven ante los concilios, que me lleven ante las autoridades o estar preso, yo por eso me voy a sentir feliz. No, la gente allí se desespera y está gritando, sáquenme de aquí. Hermanos, nosotros vemos a Pablo y Silas estando encarcelados en Filipos, y ellos en lugar de estar lamentándose, lo que hacían era cantar salmos, himnos, estaban alabando al Señor en la cárcel, y les dolían los azotes que a ellos se les había dado. Estaban sangrando sus cuerpos, pero ellos estaban felices. Pedro y Juan, cuando fueron llevados también a la cárcel, fueron azotados y estaban muy felices de haber sido tenidos por dignos de ser azotados por la causa de Cristo. Ellos se sentían felices. Ahora pregunto, hermano, ¿usted se siente feliz con la tribulación? ¿Es dichoso usted cuando está siendo amenazado, ultrajado, bochornado? ¿Es usted feliz cuando algo enfrenta en la vida, una enfermedad difícil, donde el médico dice ya no hay más que hacer, o pone, como cualquier persona lo haría, tirarse al piso y gritarle, Señor, ¿por qué si yo soy tu hijo? Y comenzar a reclamarle a Dios y preguntarle, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué hiciste lo otro? Hermanos, nosotros debemos comprender que lo que el Señor Jesucristo está presuponiendo en esta bienaventuranza es que habrá persecución. Es que hay persecución, y Jesucristo lo advirtió a sus discípulos. Lean conmigo el capítulo 15, versículo 18 del Evangelio de Juan, donde el Señor Jesucristo, hablando con sus discípulos, les advirtió acerca de esta persecución, acerca de lo que sufrirían por la causa del Evangelio, por la causa de Cristo. Él les advirtió y dijo: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, dijo el Señor Jesucristo, el mundo amaría lo suyo, pero porque sois del mundo, porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Ven qué es lo que el Señor está diciendo? Él no está diciendo que por ser sus discípulos, que por ser sus hijos, o porque haya libertad de culto en las naciones, Él nos va a quitar toda persecución. No, Él está diciendo, el mundo los va a aborrecer. Esa es la afirmación que el Señor Jesucristo está diciéndole a sus discípulos. El mundo los odiará, porque a mí me odian a mí. Porque si fueras del mundo, el mundo los amaría, porque el mundo ama lo suyo. Pero como yo los saqué del mundo, el mundo los odia a ustedes porque se parecen a mí. Por eso el mundo los aborrece, dice el Señor Jesucristo. Si ustedes ven más adelante, no vamos a leer todo este texto porque es amplio, pero veamos cómo esto dice el capítulo 16, versículo 1. Dice: estas cosas os he hablado, aquí en Juan estamos. Estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. ¿Ven? El Señor Jesucristo está muy claramente diciendo a sus discípulos, y esto es algo que ellos resonaba en su mente, resonaba en sus oídos y retumba en los nuestros también. Y a lo largo de la historia, y la iglesia ha sufrido esto, la iglesia ha sido perseguida. El Señor Jesucristo fue muy claro el costo que se pagaría por ser su discípulo, porque aquel que no negare padre, madre, hijos y aún su propia vida, dijo el Señor, no puede ser mi discípulo. Porque saben, en ese tiempo entregaban la misma familia a sus familiares, los entregaban porque no querían ellos estar cerca de esas personas que ahora confesaban a Cristo. Y es algo muy similar en el día de hoy. Nuestra familia puede ignorarnos, nuestra familia puede hacernos a un lado por la causa de Cristo, porque no compartimos lo que ellos hacen, no nos reímos de sus chistes picosos y colorados que ellos dicen. Nosotros antes bien nos ponemos serios y decimos, esto no es agradable a los ojos del Señor. Todas esas obscenidades que a veces dicen nuestros parientes o palabras soeces, nosotros no estamos riéndonos por eso, sino que estamos siempre señalando el pecado y mostrando un rostro reacio ante estas cosas, porque nosotros entendemos que de esa manera nosotros estamos oponiéndonos a la maldad. Y por eso el mundo nos odia, hermano. Por eso el mundo lo odia a usted. Por eso usted no es bien visto en su empresa, hermano, porque usted llega a la hora y se va a la hora.
Usted hace lo correcto, habla lo correcto, no anda por ahí cuchicheando y hablando mal de su empresa. Siempre está pensando en el bienestar de su empresa. Es de ahí donde el Señor le provee su sustento y por eso usted está pendiente de esas cosas. Y usted no es como todos los demás y es diferente. Y entre las reuniones, cuando todos hacen chistes que no deben ser, usted se pone serio. Y ellos se quedan viendo, güey, ¿qué le pasa? Es que es cristiano, es hijo del Señor, ha sido transformado por el Evangelio. Hermanos, dice el Señor Jesucristo, los van a aborrecer, los van a entregar, los van a expulsar de las sinagogas, los van a expulsar del mundo, hermanos, porque el mundo no nos ama, no nos tolera, no tolera el Evangelio. Por eso que ha hecho la iglesia, la gran mayoría de iglesia, reducir el mensaje del Evangelio, reducirlo de una manera que pueda encajar en el mundo. No, mis hermanos, no podemos reducirlo. Tenemos que mantenernos firmes. Debe haber un remanente que se mantenga firme. Y si por esa causa somos perseguidos, pues bienvenidas las persecuciones. Regresando al texto, de nuevo, quiero leer ese texto, la primera línea. De nuevo, porque hermanos, esto es necesario. Bienaventurados los que padecen persecución. Felices los que padecen persecución. Pablo escribió a Timoteo, dijo él, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Escuchó? Todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán. No es una cuestión de elección, es que es una afirmación. Padeceremos persecución. ¿Y cuándo sucederá esto? Cuando vivamos piadosamente, cuando el mundo ya no le sintamos el sabor y el mundo ya sienta que nosotros somos contrarios a él. Cuando usted vaya nadando contra la corriente, cuando usted vea que ellos van hacia allá y usted va hacia el frente, ellos van a comenzar a observarlo y dirán, qué raro este va contra nuestros principios, este está contra nuestras ideologías, este está en contra de todo lo que a nosotros nos gusta y nos encanta. Eso es lo que causó, hermanos, la persecución en aquel momento, cuando la iglesia comenzó a predicar la salvación solo por la fe en Cristo Jesús. Los religiosos incluso crujían los dientes y comenzaron a perseguir a la iglesia y se esparció la iglesia y vemos que fue necesaria la persecución. Yo sé que hemos dicho de más de alguna vez que fuera bueno que nos comenzaran a perseguir. Así se vería en verdad quién es cristiano y quién no. Quién está solo aquí pasando el tiempo y quién de verdad ama al Señor. ¿Qué haría usted, hermano, si ahora entraran personas armadas allí y le dijeran, si no niegas a Jesús, te mato? ¿Qué haría usted? ¿Qué haríamos? ¿Cómo responderíamos? Solo piénselo y analícelo. Pueda que no sean esos hombres armados en su lugar de trabajo. ¿Cómo se identifica? ¿La gente percibe que usted es creyente? Y dice la hermana tal o el hermano tal. ¿O simplemente usted es como uno de ellos? Pensémoslo y analicémoslo, hermanos. Dijo Pablo a Timoteo, todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús sufrirán persecución. Van a padecer la persecución, serán perseguidos. Y ahora, notando y volviendo a nuestro texto, hay algo interesante ahí. Dice, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Por causa de la justicia. ¿Notan ustedes que el Señor Jesucristo está dando causas aquí por las cuales nosotros seremos perseguidos? ¿Cuándo es que sucederá esto? ¿Cuándo es que nosotros seremos perseguidos? ¿Cuándo ocurrirá esto? Hermanos, la persecución ocurrirá cuando nosotros seamos contrarios al mundo. Eso es lo que dice aquí, por causa de la justicia. La causa de la persecución es la justicia. Queridos hermanos, y hay dos causas allí en este texto. Uno es por causa de la justicia y otra causa es por vivir para la gloria de Cristo, por vivir o predicar el mensaje de Cristo. Esas son las dos causas que vemos aquí.
Vivir una vida piadosa y predicar a Cristo. Esas son las dos causas que harán que el mundo nos odie, harán que el mundo no nos tolere. ¿Cuándo? Esa palabra viene del griego que puede significar siempre. Jesús no quiso decir que todo el tiempo nosotros vamos a estar siendo perseguidos o que vamos a estar sufriendo siempre, sino más bien que esta persecución nos causará asombro, y que no nos debe causar asombro, quiero decir, que no nos debe sorprender esto que nos ha sobrevenido, la persecución. Pedro lo dice muy claramente en su primer carta, capítulo 4, versículo 12. Pedro dijo a los discípulos, a los siervos del Señor, a los cuales él escribió, que estaban expatriados en la dispersión por la causa del Señor. Él escribió a ellos y les advirtió acerca de esta persecución. Capítulo 4, él les dijo: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. ¿Ven lo que dice Pedro aquí? No se sorprendan. Y es lo que Jesús está diciendo aquí, que la persecución no debe ser una sorpresa para nosotros, porque es parte de nuestra vida cristiana, es parte de ser creyente, es parte de ir en contra de la corriente de este mundo, es parte de ser hijo de Dios, hermanos míos. Es por causa del evangelio, por causa de Cristo, por causa de la justicia, que nosotros seremos perseguidos, seremos abochornados, separados incluso de nuestra familia, señalados y hechos a un lado por nuestra familia, seres que amamos, personas amigas, y todos nos podrán rechazar. Pero Pedro dice: amados, no se sorprendan de esto, no les sorprenda el fuego de la prueba que se os ha venido a ustedes, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino que es lo que tenemos que hacer: gozaos, gócense, dice Pedro. Persecución. Por eso Jesús, nosotros vemos en este texto 3 veces esa palabra, persecución. Bienaventurados los que padecen persecución, dijo el Señor Jesucristo. Luego en el 11 dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. De nuevo dice el 12: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron. La misma palabra está en los 3 versículos, y es la misma palabra griega usada en tiempos distintos y enfocándose de manera distinta en este texto. Nosotros podemos ver que esa palabra persiguieron, persecución, es la misma que viene de la palabra griega diaoko, que tiene un significado básico de acosar, expulsar o cazar. John MacArthur escribe, y cito: de ese significado se desarrollaron las connotaciones de persecución física, hostigamiento, maltrato y otros tratos injustos. Fin de la cita. Esto se deriva de esa palabra persecución, perseguidos, persigan. Esa palabra nos refiere que vamos a sufrir el maltrato de este mundo, que nos van a cazar. Hermanos, nosotros no percibimos esto ahora, pero muchos hermanos en el primer siglo sí lo enfrentaron. ¿Saben? Nerón iluminaba sus fiestas con creyentes. Él los llenaba con combustible y les prendía fuego y los ponía en una estaca, incendiando todo el pasillo de su jardín. Eso hacía este hombre Nerón. Quemaba cristianos. La hostilidad comenzó a sentirse. El odio contra ellos y el rechazo contra ellos comenzó por ser cristianos. ¿Por qué? Porque ellos decían: Jesucristo es el Curios, el Señor. Y había un edicto ahora mismo para poder unificar el imperio que decía que César era el Curios, César era el Señor. Eso quería decir, y había un día en que todas las personas venían de todo el imperio y se postraban ante César y rendían culto a César. Pero los cristianos no lo hacían, y ellos decían: Cristo es el Señor. Jesucristo es el Señor. Eso decían ellos, y por eso, hermanos, Nerón se llenó de ira, de odio contra los cristianos, porque no le rendía culto a él. ¿Saben? Se les entregaba un certificado donde sabían todas las personas y las autoridades cuando los detenían. Ellos veían el certificado y ya esto los hacía poder circular pacíficamente, de manera que ellos no tenían la amenaza de ser llevados a la estaca y arder como antorchas humanas. Ellos no tenían esos papeles, y porque no lo tenían, tenían que esconderse, tenían que ocultarse.
porque su vida corría peligro. Hermanos, la persecución tiene que ver con el acoso, el expulsarnos y el casarnos. Esto se dio, hermanos, y los hermanos lo sufrieron. Ahora nosotros no queremos sufrir nada. Queremos que la vida cristiana sea todo pacífico, sea todo color de rosa, que el camino en lugar de tener espinas tenga pétalos y una alfombra roja, y así queremos caminar por esta vida donde todo vaya saliendo bien, donde en el matrimonio todas las cosas salgan bien, donde nuestros hijos sean los más obedientes, donde nuestros padres no nos hostiguen tanto. Queremos una vida tan placentera porque eso es lo que nos ha vendido el mundo. Eso es lo que el mundo nos ha vendido, donde querer vivir una vida tranquila, sin problemas, sin angustias. Hermanos, Cristo fue a la cruz, murió en una cruz. Nuestros hermanos fueron quemados, arrojados a los animales fieras del campo. Ellos fueron destrozados, perseguidos, cazados, quemados y de múltiples formas mutilados. Y nosotros no queremos sufrir nada. No queremos sufrir nada. No debemos extrañarnos, hermanos, cuando el mundo nos aborrezca, nos persiga. Está claro que habrá persecución. Está muy claro. Y aunque esta sea injusta, aunque esta persecución sea injusta, hay dos causas. Dos causas por la cual nos persigue el mundo. La primera causa es la persecución por causa de la justicia, dice el Señor Jesucristo. Esto se refiere a hacer lo correcto. El mundo nos va a aborrecer por hacer lo correcto, contrario a los preceptos y mandamientos del Señor. Odian a sus padres, blasfeman contra Dios, viven vidas de orgía, de promiscuidad, de desórdenes. Hacen aquí, hacen allá, bailan allá, con quien quiera, hacen todo lo que quiera el mundo. Por eso el mundo nos odia, porque nosotros no hacemos eso. Porque hacemos lo que es correcto, señalamos el error, señalamos el pecado, decimos esto no está bien, decimos esta situación no es correcta, no, el irse antes de la hora del trabajo, esto no está bien, trabajar solo cuando me están viendo no está bien. Van a comenzar a ver eso en nosotros, van a señalarnos, no, tú nos estás haciendo quedar mal, te van a decir. Pero estarás quedando bien con Cristo. ¿Qué nos preocupa más, el hombre o Cristo? El juicio del hombre es el que nos preocupa a veces más. Y pensamos, voy a ocultarlo, porque de esa manera voy a voy a salir ileso del juicio de los hombres. Pero el juicio de Dios está sobre nosotros. Por eso, hermanos, por esta causa, por hacer lo correcto, va a haber persecución. Jesús dice esto. Por causa de la justicia seremos perseguidos, seremos señalados, amenazados, seremos abochornados, hermanos, por causa de hacer lo correcto. En esta misma sección de las bienaventuranzas vimos que son bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, ¿verdad? En el versículo 6, eso dijo el Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. No nos detendremos allí, ya lo vimos anteriormente. ¿Cómo es que esta bienaventuranza está aflorando en nosotros? Ahora ya no hay hambre por hacer lo incorrecto. Ahora ya no nos congraciamos con lo que hacen lo incorrecto, sino que ahora nosotros señalamos el error. Ahora nosotros vamos en contra del error. Si usted lee Romanos capítulo 1, se dará cuenta que el Señor, a través de Pablo, el Señor Espíritu Santo transmite que el juicio de Dios se revela con toda impiedad de los hombres, que detienen con injusticia la verdad de Dios. Porque la verdad de Dios se les ha revelado, su eterno poder y deidad en todas las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Y estos no solo las hacen, sino se complacen en las que los hacen. Y el juicio está sobre ellos. Las distorsiones y desvaríos y filosofías y todo lo que estamos viendo de las corrientes de pensamiento que ahora la gente está teniendo, donde se le da mayor prioridad a los sentimientos antes que la razón. Donde si usted se siente un lagarto, usted es un lagarto. Usted es un lagarto, simplemente está dentro de un cuerpo de un humano. Qué estupidez, hermano. Usted es un hombre y si se siente mujer, es mujer. Y si usted es mujer y se siente hombre, pues usted es macho. Sin pelos, pero es macho.
Está todo al revés. Isaías dice, ay de lo que a los buenos llaman malo. Es un ay de dolor. Y este mundo se deleita en su pecado y se revuelca en su cieno. Y usted lo ve. ¿Vieron lo que hizo Bad Bunny en el Gran Tazón de allá de Estados Unidos? Promoviendo un montón de cosas. La promiscuidad, el sexo ilícito, las palabras ofensivas contra la mujer. Y una cosa de obscenidades, hermanos. Y cuando él habla de que nadie juzgue, y cuando él da su discurso de que nadie juzgue, y que lo que hiciste ayer ya no te debe afectar hoy, sino mira al futuro y vive tu momento. El presente es lo que importa, y la gente aplaudiendo y gozándose allí, pero luego cantando basura. Pero hermanos, cuando nosotros señalamos estas cosas, el mundo nos ve feo y comienza a decir, no juzguen, solo Dios tiene la capacidad de juzgar, solo Dios será quien juzgará, y sí Él juzga, pero nos ha dejado su palabra y no podemos cerrarnos los ojos o callar contra el error. No podemos cerrar nuestra boca, debemos señalar el error y hacer lo correcto y practicar la verdad. Somos pacificadores, sí, pero no hay paz en contra de la mentira. No, contra la mentira y el error tenemos una guerra campal hasta el final. Y si usted no lo está haciendo, hermano, comience a hacerlo. Es la exhortación esta mañana. Comencemos a vivir para la gloria de Cristo y le aseguro que van a comenzar a vituperarlo, van a comenzar a perseguirlo, van a comenzar a señalarlo. No le va a caer bien a cualquiera. Se lo aseguro. En esta sección el Señor nos dice, bienaventurados los que son perseguidos. Y estos versículos nos ayudan a comprender, hermanos, por qué causa nosotros somos perseguidos en Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 15. Estamos cerca ahí. Dijo el apóstol Pedro, así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Esto es lo que nosotros debemos tener en mente. Si nosotros sufrimos por ser cristianos, no nos avergoncemos, hermanos. No nos avergoncemos por hacer lo correcto. Hagamos siempre lo correcto. Promovamos lo que es correcto, lo que es verdad, lo que es justo, lo que se tiene que hacer, lo que se tiene que decir, aun cuando nos duela, hay que hacerlo. Porque mejor, dice el versículo 17 del capítulo 3 de esta carta de Pedro, mejor es que padezcáis haciendo el bien si la voluntad, escuchen, si la voluntad de Dios así lo permite, que haciendo lo malo. Mejor es sufrir o padecer haciendo el bien si Dios quiere que padezcamos por eso, que haciendo lo malo. Mejor es eso. Esta es la primera causa. La segunda causa es la persecución por la causa de Cristo. Si regresan al capítulo 5, versículo 11, vamos a dejar a propósito el final del versículo 10 para la próxima semana. Y vamos a concluir en esta causa, en esta segunda causa esta mañana. Persecución por causa de Cristo o anunciar el evangelio. Eso es lo que Cristo dice en el versículo 11. Bienaventurados sois, ¿cuándo? Cuando por mi causa os vituperen. Ese es el punto. Cuando por mi causa. Eso es lo que el Señor Jesucristo nos está mostrando aquí. Cuando por mi causa os vituperen, cuando por mi causa os persigan, digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, porque ustedes se parecen a mí. Por esa causa los van a perseguir, pero más por anunciar el evangelio también. Jesús padeció persecución por su mensaje, el cual no hallaba cabida en los corazones paganos,
y pervertidos de los hombres que decían ser religiosos en el primer siglo. No halló cabida el mensaje del Señor Jesucristo y la corrección que Él vino a traer. ¿Recuerdan cuando Él estuvo en el templo y dio vuelta a las mesas de los cambistas y los que vendían palominos y palomas y cabras y becerros y todo lo que había ahí? Y Él dijo: cueva de ladrones habéis hecho aquí, mi casa es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Jesús estaba enojado por esto y comenzaron a señalar a Jesús cuando Él sanaba gente, cuando Él decía que Él venía del cielo, que era el Hijo de Dios, que estaba en la tierra. Comenzaron a señalarlo cuando Él dijo: te perdono, tus pecados son perdonados. Ellos decían: este blasfema, y comenzaron a perseguirlo, tratar de matarlo, hasta que lo lograron. Pero todo fue en el tiempo establecido de Dios, en la soberana voluntad de Dios. Todo ocurrió como Dios lo había planeado, y su Hijo iba a ir a la cruz y como cordero fue llevado al matadero. Pero lo que interesa ver es que su mensaje no encontró cabida en las personas, porque Él llamaba al arrepentimiento. Él decía: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje del Señor Jesucristo. Y Él dijo: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me vas a apedrear?, dijo Jesucristo. ¿Por cuál de ellas me quieren matar, si tantas cosas buenas he hecho en favor de ustedes? Usted puede hacer 1000 cosas por una persona, pero hágale una mala y todo va a señalárselo, porque todo estará mal. Todo estará mal para él. Y no lo va a querer, no lo va a tolerar. No, es que antes iba todo bien porque todo estaba tranquilo, no me señalabas mi pecado. Háganlo, hagan la prueba y le aseguro que comenzarán a verlo mal. Muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, dice en Juan 10:32 el Señor Jesucristo. ¿Por cuál de ellas me vais a apedrear hoy? Y ahora dicen algunos que cuando Pablo llegaba a una ciudad, él no preguntaba cómo eran los hoteles, sino cómo eran las cárceles. ¿Cómo son las cárceles aquí? Solo es algo especulativo, no es verdad que él hacía eso. Por supuesto, nadie quiere ir a la cárcel, y creo el apóstol Pablo no quería ir. Ahora, ¿saben qué hacen los grandes predicadores, los fantásticos de hoy? Los superpastores, bueno, hoy apóstoles, porque ya no se quedan tranquilos con llamarse pastores, porque eso ya quedó un poquito obsoleto, un poco desfasado. Y un simple pastor no quiero ser, yo quiero ser apóstol o profeta. Y ellos preguntan: ¿y en qué hotel me van a alojar? Si es en El Salvador, ningún hotel llena mis expectativas. Si viene a Santa Ana, aquí, ¿qué hotel le vamos a ofrecer a alguien? ¿Qué hotel, hermano? Solo que, bueno, ese no es hotel, ¿verdad? Pero no sé, hermanos, ¿qué hotel podríamos? Ni el Tolteca les basta a estos, que es el más o menos mejorcito que hay aquí. No, ellos quieren pan, pompa, aplausos. No, ellos de persecución ni hablar. De persecución, no me hablen de esas cosas de sufrir. No, yo quiero millones, quiero dinero, plata, placeres. Pero eso sí, ¿qué quiere que predique? ¿Qué quiere que enseñe? A ver, enseñarnos de que somos campeones, de que va a caer un meteorito y ahora nosotros nos van a estirar los brazos y que uno va a parecer la mole y va a comenzar a hacer cosas aquí y allá, que uno va a ser Superman, que va a volar, que la super mujer. Bueno, está bien, pero ven, te va a costar plata. Hermanos, por predicar a Cristo ni te van a invitar a predicar, hombre. Si tú predicas la verdad, vas a pasar en tu iglesia todo el tiempo, porque nadie va a tolerar el mensaje que predicas, porque eso será intolerante y no será receptivo en el corazón de la gente. Y tampoco los que predican a Cristo andan por ahí: ¿cuándo me va a invitar a predicar? No andamos haciendo promoción. Esto no se trata de vender el evangelio. Hermanos, vamos a sufrir persecución por anunciar a Cristo. Que hacerle ver su pecado a la gente no le gusta. ¿Saben? Juan el Bautista murió porque señaló el pecado a Herodes el tetrarca. Tenía la mujer de su hermano. Eso era incesto. Había robado la mujer de su hermano Felipe. Se la había robado así directamente. No te es lícito tenerla. Es adulterio, le estaba diciendo. Y por así decirlo, entre otros pecados.
¿Y qué hizo Herodes? Lo tomó preso y lo tuvo preso hasta que esa mujer Herodías pidió la cabeza de Juan el Bautista y se la cortaron y se lo ofreció a la mujer. Todo por señalar la verdad. Esteban murió por señalar que Jesucristo era el Mesías. Si ustedes leen todo el capítulo 7 de Hechos, se darán cuenta cómo este hombre presentó a Cristo desde el Antiguo Testamento hasta el momento en que fue crucificado. Por todas las escrituras lo fue llevando y les dio esta cátedra expositiva de las Sagradas Escrituras. Pero los líderes religiosos lo único que hicieron fue llenarse de odio, crujir los dientes y comenzaron a apedrearlo y lo mataron. ¿Por qué? Porque señaló que Jesucristo era el Mesías. Pedro y Juan fueron encarcelados por enseñar a Cristo y los amenazaron: no enseñen más en ese nombre, no hagan nada más en nombre de ese hombre, porque ese hombre solo nos ha traído dolor de cabeza, y si ustedes siguen obstinados con esto, van a morir también. ¿Ven? Pablo fue martirizado, Pedro murió crucificado. Muchos de los apóstoles murieron por causa de predicar el evangelio, por causa de predicar a Cristo. Y no, hermanos, y no negar la fe los llevó a entregar su vida. Si nosotros predicamos la verdad del evangelio, también seremos perseguidos. Nadie nos va a querer. Yo doy gracias a Dios porque esta iglesia ha crecido estos meses atrás. Pero hermano, yo aquí no te voy a decir que estás bien con tu pecado. No. Aún así me odias, hermano, pero no te diré que estás bien con tu pecado. Estás mal, y si no te arrepientes, el infierno será tu lugar. Apártate del pecado. El Señor Jesucristo fue claro: vete y no peques más, le dijo a la mujer. Esto no se trata de hacer concesiones, se trata de una decisión contundente: seguir a Cristo o revolcarte en el pecado. Pero yo no puedo rebajar el mensaje para hacer que tú te permanezcas aquí. Todos son bienvenidos, claro que sí, pero yo tengo que decirles la verdad, porque si no, yo también seré juzgado. Y yo no quiero rebajar el mensaje. ¿Por qué? Porque en primer lugar me golpea a mí. Cuando yo estoy preparando, yo estoy ahí, Dios mío, sintiendo el dolor. Y digo: háblame, Padre. Hermanos, es fácil, usted dirá, venir a decir aquí un montón de cosas, pero vivirlo es otra cosa. Tenemos que vivirlo, hermanos. Tenemos que vivirlo. Al mundo no le gusta la verdad, sino la mentira. Ama la mentira. Si usted se pone una ropa fea, ¿usted querrá que le digan que se ve bien? Habrá lisonjeros que le van a decir: no, te ves guapo. Pero se ve horrible, hombre. Pero el mundo ama la mentira, ama el error. Pero hermanos, nosotros hemos conocido la verdad y la verdad nos ha hecho libres. Sigamos anunciando la verdad, aunque el mundo no le guste, aunque el mundo no le parezca. La verdad es que este mundo está bajo maldición y todo aquel que no se arrepiente será condenado para siempre y echado al infierno por toda la eternidad. Pero si te arrepientes hoy de tu pecado, Cristo está aquí para perdonar tu pecado, limpiarte de toda iniquidad y llevarte a la patria celestial, a estar con Él para siempre. Pero debes arrepentirte de tu pecado, confesar tu pecado y apartarte de tu pecado. Y venir a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Crees esto con tu corazón? ¿Crees que Jesús puede perdonarte? ¿Crees que Jesús puede cargar con tu pecado? O más bien que cargó con tu pecado y puede limpiarte de toda inmundicia e iniquidad. Claro que sí puede, pero si lo crees, serás salvo. Y ven a Jesucristo, mi querido amigo. Tú estás lejos de Dios, estás enemistado con Dios, estás separado de Dios. Necesitas a Cristo. Ven a Cristo en corriendo, porque este mundo está colapsando. Esta humanidad está cada vez más desenfrenada, distorsionada y yendo directo a la condenación. Y la ira de Dios se está rebelando contra toda impiedad de los hombres. Y créeme, esto que nosotros hoy decimos no se tardará en ocurrir.
No es que yo sea profeta, pero la palabra de Dios dice claramente cómo serían estos días y estamos viendo la maldad. Pueda que yo me muera dentro de unos 20 años y vengan otros y sigan predicando. No importa cuánto sea el tiempo, pero hoy está más cerca nuestra redención que cuando creímos. Cristo viene por su iglesia y si no te has arrepentido vas a arder en el infierno. Pero si hoy te arrepientes, Cristo te extiende sus brazos y te abraza y te recibe en su seno y serás parte de su reino y vivirás con él para siempre. Pero debes arrepentirte de tu pecado. No es fácil. Todos nosotros somos conscientes de que no es fácil confesar nuestro pecado y arrepentirnos. Pero esa es la salida para la salvación y la vida eterna. Queridos amigos, vengan a Jesús, vengan a Cristo. El mundo sí les dará felicidad, pero esa felicidad, tan pronto lleguen las dificultades, se habrá acabado. Pero en este camino, nosotros enfrentamos dificultades, pero aún en medio de ellas estamos felices, porque somos salvos de la ira de Dios. Ven a Jesús, ven a Cristo y arrepiéntete de tu pecado. Mientras oramos, usted se da cuenta de su enorme error, de su pecado, y quiere correr a los brazos de Cristo. Hágalo. Es la mejor forma de agradecer a Dios, de venir a Él en arrepentimiento. Corra a los brazos de Cristo. Mientras oramos, usted quisiera pasar aquí al frente, puede hacerlo. Ahí están los hermanos para orar por usted. Si usted se da cuenta del rumbo que lleva su vida, vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por tu preciosa palabra, oh Dios, que nos ha transmitido la verdad del Evangelio y de todas las cosas que nosotros, oh Dios, enfrentamos como cristianos en este mundo. Señor, ten piedad de nosotros, ten misericordia de nosotros y asimismo de aquellos que no te conocen, oh Dios. Tú, oh Padre, has sido bueno con nosotros y nos has bendecido en esta mañana. Te damos gracias por tu bondad, te damos gracias por tu fidelidad y tu inmenso amor. Oh Señor, ten misericordia de nuestros queridos amigos que están entre nosotros. Oh Padre, que la semilla del Evangelio germine en sus corazones. Tráelos a ti en arrepentimiento y fe, oh Dios, y que puedan conocer tu gracia. Oh Padre, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Muchas gracias por tu palabra. Amén y amén.